Pues gracias ante todo y lo primero al pastor Moisés por permitirme la oportunidad de compartir con vosotros este capítulo de la epístola de Timoteo. Sabéis que hace unas semanas que estamos tratando un capítulo detrás de otro de esta epístola y bueno, pues cuando el hermano Moisés, el pastor Moisés me ofreció predicar uno de los capítulos, dije encantado, pues sí, te toca el 4. Iba un poco con trampa porque el 4, de este capítulo salen bien 3 predicaciones densas, Así que, como no tenemos el tiempo ni tampoco es la ocasión para ello, vamos a intentar hacer un poco una vista de pájaro del capítulo 4. Vamos a intentar sacar un poquito más las partes más importantes, las partes que son más relevantes, pero no nos podemos entretener en todo. De hecho, el PowerPoint que os presento es un PowerPoint en el que hay un breve comentario de cada uno de los versículos. Como veréis, no podemos desgranar cada uno de ellos, nos tomaría muchísimo tiempo. Y lo he hecho de manera que sea fácil para vosotros y para mí mismo poder seguir esta predicación o este estudio. Muy bien, pues ya sin más, vamos a pasar a la predicación. A ver si... No, vaya, es... ¿Sí? Ah, perdón, sí. De acuerdo. El título es Un buen ministro. Es el título de esta predicación. ¿Por qué un buen ministro? Vamos a ponernos en situación. Estamos estudiando una epístola. Una epístola no es más que una carta. Es una carta que tiene un autor y tiene un destinatario. El autor es el apóstol Pablo y el destinatario es el hermano Timoteo. ¿De acuerdo? No es un libro histórico, no es un libro poético, es una epístola, es una carta. Una carta del apóstol Pablo dirigida a Timoteo como pastor. Y es una carta de ánimo y de exhortación de un hombre, como es Pablo, que llevaba años en el ministerio y que tenía una relación muy estrecha con Dios y que está animando a uno de sus discípulos o su hijo espiritual que ya camina solo, ya tiene un ministerio en la iglesia de Éfeso y le está mandando una carta para animarlo y para dirigirlo. Yo no sé si algunos de vosotros le habéis escrito, cuando erais novios, le habéis escrito a vuestra esposa o esposo alguna cartita bonita, ¿verdad? Y bueno, pues nos tomaba pues igual pues un DIN A4 por una cara, o si estabas entusiasmado, pues igual hasta 2, ¿verdad? Dos caras, un DIN A4 y demás. Pero si leemos toda la epístola, vaya carta. Vaya carta. ¿Algún amigo tuyo te ha escrito una carta como esta? De esta amplitud, de no sé cuántas hojas podría llenar, pero una carta como esta, ¿te ha escrito alguna vez un amigo? ¿Una carta como esta? Esta carta, no sé si Pablo cuando la escribió tenía en mente que pasaría a formar parte del canon bíblico. No lo sé, pero lo que sí sé es que el ánimo y el espíritu con el que Pablo enviaba esta carta a Timoteo era para esforzarlo y reforzar su ministerio. Como os digo, Timoteo en este momento ejercía como pastor en la iglesia de Éfeso. Éfeso no era una ciudad fácil para ninguna iglesia, ni para ningún cristiano. Estamos hablando de la antigua Grecia, estamos hablando del Éfeso de Diana de los Efesios. Alfredo nos comentaba la jauría de gente que estuvo durante horas vitoreando a la diosa Diana. Así que no era un ministerio fácil. Timoteo, como recordaréis,
una de las cosas por las que se caracteriza esta epístola y concretamente este capítulo es cuando en el versículo 12 dice Pablo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Timoteo tenía 40 años, más o menos, y llevaba ministrando con el apóstol Pablo desde hacía 15 años. ¿Joven? ¿Con 40 años? Yo, a mi hijo, por ejemplo, yo tengo 48, para nada él me considera un joven. Y a los de 40 tampoco, ¿verdad? Ni a los de 30. Así. Bueno, ¿por qué se le considera joven? Estamos hablando de la antigua Grecia. Un joven era aquel que era capaz de entrar en batalla, y eso se consideraba sobre los 40 años. Yo no sé de los que estáis aquí, chicos, menores de 40, podríais entrar en batalla en la antigua Grecia. Yo ya no, estaría exento de eso. Pero este es el contexto en el que debemos entender este capítulo. Es una carta del apóstol Pablo dirigida a Timoteo para ayudarlo y reforzar su ministerio. Entendiendo esto, en este capítulo 4, permitidme que lo he dividido en 3 bloques. A ver si acierto el... Sí. ¿Ves? Está bien saberlo. Tiene lógica. Claro. Lo he dividido en 3 bloques. Y 3 bloques que se ven bastante claros en lo que es el capítulo, si queremos desgranarlo en una forma rápida y fácil. Hay un primer bloque que es la apostasía, que ligaremos con lo último que dejó Alfredo sobre el misterio de la piedad. Y hay 2 bloques más que los había llamado de otra manera, pero al final acaban siendo unos bloques dedicados a cómo ha de ser un buen ministro. Cómo ha de ser un ministro excelente en el ministerio de la Iglesia. Y cuando digo ministro, y entended que aquí en la Escritura, cuando habla de ministro, no solo se está refiriendo al pastor, sino a cualquiera que ejerce un ministerio dentro de la Iglesia, Pablo está exhortando a que Timoteo busque la excelencia. Y hay 2 bloques, uno en el que Pablo se centra más en unos consejos para él de cara a la Iglesia y otros más personales para él, directamente para su persona. Cosas que ha de cuidar, cosas que ha de mejorar, cosas que ha de evitar. ¿De acuerdo? Pero ambos bloques están relacionados con el mismo objetivo, el del que alcance a ser un buen ministro de Cristo. ¿De acuerdo? Bueno, pues permitidme ligar el inicio de esta predicación con el final de lo que predicó Alfredo la semana pasada. Nos habló sobre el misterio de la piedad. Esa piedad de la que habla, o de la que nos hablaba la semana pasada, es la piedad que Dios ha tenido hacia nosotros, del cielo hacia nosotros. Y en estos versículos se reduce de una manera muy concreta. Cada una de estas líneas contiene una verdad doctrinal absoluta y encierran lo que es el misterio de la piedad. El misterio de la piedad, ¿por qué es un misterio? ¿Porque es algo desconocido? No, porque lo conocemos. Es un misterio porque es que no podemos entenderlo. No puedo entender por qué Dios quiso enviar a su Hijo a morir por mis pecados. Por eso es un misterio, porque es incomprensible. ¿De acuerdo? Comentábamos con Alfredo la semana pasada que lo ideal hubiese sido que el capítulo 4 hubiese empezado en el versículo 16 del 3, ¿verdad? Porque está ligando el misterio de la piedad y de repente en el capítulo 4:1 habla de algo tremendo, la apostasía. ¿Alguien sabe lo que es la apostasía? ¿Habéis oído hablar de la apostasía? A veces nos parece que la apostasía es simplemente alguien muy importante dentro de la iglesia o de alguna rama de la iglesia que dice alguna gran barbaridad y entonces todo el mundo lo repudia, es un apóstata, es que mira lo que ha dicho. Por ejemplo, que el Señor Jesucristo no es Dios, es solo hombre. Y pensamos, este se ha desviado, este es un apóstata, ¿verdad? No hace falta ser un gran líder en la iglesia
ni nada por el estilo para apostatar. De hecho, permitidme que os enseñe que la apostasía se define como un extravío voluntario de la verdad de la fe cristiana. La palabra viene del griego en el que da a entender que alguien ha perdido su posición o ha naufragado. Es decir, yo estoy siguiendo la verdad de la fe cristiana y de repente me doy media vuelta y me voy por el camino contrario. Esa es la idea de la apostasía. La apostasía está vinculada a lo que se llama el misterio de la iniquidad. ¿Alguien ha oído hablar del misterio de la iniquidad? En el libro de Segunda de Tesalonicenses 2:7 habla sobre ella. No sé si alguien lo puede buscar rápidamente y le damos una lectura rápida. ¿Alguien? Sí, por favor, Alfredo, tú mismo. Porque ya está nació en el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo tiene hasta que él, a su vez, se ha quitado de en medio. Igual que existe el misterio de la piedad, existe el misterio de la iniquidad. La iniquidad se define como una injusticia o una gran maldad en el modo de obrar. Es todo lo contrario a lo que Dios nos ha enseñado y a lo que Dios nos llama, ¿verdad? En el Antiguo Testamento se relacionaba con el verbo sarar, apartarse. Y en muchos capítulos de la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, se utiliza ese verbo y lo utiliza Dios, diciéndole a Israel: te has apartado, sarar. Te he enseñado mis mandamientos y yo soy el único Dios al que debes adorar. Pero tú has cogido, te has dado media vuelta, me has dado la espalda y estás adorando a dioses de las gentes que estaban aquí. Y te has apartado, has apostatado de mí. Es la idea, es lo que hizo Israel. Apostatar de Dios. Darse la vuelta y volverse a los ídolos. Dice el versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Permitidme una aclaración, los posteros tiempos. Parece ser que la apostasía solo vendrá cuando esté a punto de llegar el Señor, cuando ya el cristianismo tenga un recorrido muy grande y ya la gente está cansada de oír de Dios. No. Los postreros tiempos es la era mesiánica, es el tiempo a partir del cual ha venido el Señor Jesucristo, porque de hecho, hermanos, el apóstol Pablo está advirtiendo a Timoteo de la apostasía y cuánto hace que el Señor Jesucristo había muerto en la cruz. Muy poco. Y ya está hablando de apostasía. Así que la apostasía no es algo nuevo o algo que tenga que venir. Es algo que desde el inicio de la Iglesia se está dando. Y es algo por lo que tenemos que tener mucho cuidado. Y el apóstol Pablo está advirtiendo a Timoteo, como pastor de la iglesia de Éfeso: Timoteo, ten cuidado con esto, porque se meterá gente en tu iglesia que serán lobos con piel de cordero. Serán gente con una actitud santa y piadosa, pero al final se desenmascararán y verás cómo han apostatado de la fe. Esa gente que ha apostatado, o esas personas que han apostatado, o que apostatarán, su objetivo es el introducirse en las iglesias y torcer el camino de los hermanos que están en la iglesia, de los creyentes que realmente han creído en Cristo. Porque esos apóstatas, dice la Escritura, que no han conocido al Señor Jesucristo. Es decir, se han quedado a un paso. Son como cuando el Señor Jesucristo explica que el grano cae en el camino y no echa raíces, y el sol lo quema y se lo lleva. Es esa gente. No han llegado al punto de aceptar al Señor Jesucristo como Salvador. No, pero se han introducido en la iglesia. Dice el versículo 2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, y luego explica en el versículo 3 qué es lo que harán. Esas personas
son mentirosos e hipócritas, que es a lo contrario a lo que el apóstol Pablo llama a Timoteo. Es lo que él debe evitar y debe identificar a estas personas que están dentro de la iglesia. ¿Por qué esas personas son capaces de hacer lo que hacen? ¿Alguien sabe lo que es cauterizar? ¿Habéis visto alguna vez cauterizar una herida? A mí sí, a mí me lo han hecho, en el paladar. Tuvieron que operarme y uno de los vasos no dejaba de sangrar y tuvieron que cauterizarla con un hierro candente. ¿Por qué hacen eso? Porque cuando quemas a hierro, la carne o la sangre se queda hecha un bloque y deja de sangrar. Y ya no tienes sensibilidad en esa zona. Esa es la idea que está transmitiendo Pablo a Timoteo acerca de esas personas. Esas personas no van a tener ninguna piedad de tu congregación, porque tienen la conciencia cauterizada. No les supone ningún pesar, ni ningún dolor, ni ningún problema el hacer el estropicio que van a hacer en la iglesia. Así que cuídate mucho de esto. ¿De acuerdo? Pablo le está hablando a Timoteo como pastor. Parecería que esta predicación o este capítulo solo es para nuestro pastor, ¿verdad? Que casi podríamos coger, os vais todos a salvar y cuando acabe de dar la charla a Moisés, pues ya está, ¿no? No. Tengamos todos cuidado de eso. Es responsabilidad de nuestro pastor el vigilar esas cosas, pero también es nuestra, hermanos. También es nuestra. ¿De acuerdo? Prosigamos. Versículo 3. Perdón, me estoy olvidando de pasar. Avisadme, por favor, porque manejar un mando y predicar, y esto... Soy un hombre, dos cosas a la vez. Es complicado, ¿vale? ¿Qué es lo que harán esos hombres? Antes estábamos hablando con Moisés. ¿Vosotros creéis que vendrá un apóstata a esta iglesia? Que será un varón bien vestido, seguramente, con pinta de piadoso, de buen cristiano, de buen creyente, y entonces quizás Moisés le ofrecerá, pues hermano, toma el púlpito un día y predicas y tal, y entonces ese hombre cogerá y dirá cualquier barbaridad desde el púlpito. ¿Creéis que será así, tan obvio, tan evidente? No. El diablo obra de maneras mucho más sutiles y mucho más peligrosas, porque no lo veremos venir, o intentará que no lo veamos venir. Como estaba diciendo Arantxa, si somos débiles o nos quedamos atrás, somos presa fácil. Somos presa fácil. ¿Qué es lo que harán estos hombres? Y yo, perdonadme, pero me estoy dando golpes al micro, lo siento, ¿eh? Me sorprendió muchísimo qué es lo que van a hacer esos hombres, esos apóstatas. ¿Prohibirán casarse y abstenerse de alimentos? ¿Pero qué tontería es esa? ¿No queremos desviar a los hermanos de la fe? ¿No queremos hacer caer a los hermanos de la fe y que se vayan de la iglesia, que vuelvan al mundo, que apostaten? ¿Por qué esto? Porque está atacando a dos grupos que conforman la iglesia. A los de origen griego o no judío y a los judíos. Prohibirán casarse y abstenerse de alimentos. Son dos grandes placeres de la vida, hermanos. Y están atacando eso. ¿Por qué prohibirán casarse? El ascetismo oriental decía, como aquí creo que he puesto, bueno, que el vivir una vida célibe nos hace más espirituales. Y el abstenernos de ciertos alimentos también nos ayuda a mantener nuestra espiritualidad. Así que, hermano, si no estás casado y te abstienes de alimentos, vas a ser un hombre o una mujer muy, muy espiritual, según estas enseñanzas. Ninguna de las dos son bíblicas. Dios no nos ha impuesto el celibato. Es más, en Génesis 2, 17, ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice Dios? No es bueno que el hombre esté solo. El apóstol Pablo en otras epístolas enseña acerca del celibato. El que pueda llevarlo, que lo lleve. Y el que no, que se case. No pasa nada. Pero si entra en la iglesia esta idea y alguien decide, pues no me voy a casar,
porque quiero ser espiritual. Hermano, si ese hombre no está llamado al celibato, al final acabará cayendo en algún pecado sexual. Y os explicaré que en Éfeso eso era muy fácil. Eso era muy fácil. Porque a cualquier templo que uno se quisiera acercar, y si quería rendir tributo al dios X, una de las cosas que podías hacer es acostarte con esa sacerdotisa. Y ya está. Y chimpún, que dice un compañero mío. Y ya está. Y habías echado a perder tu vida como cristiano. En cuanto a la comida, los cristianos que venían de un origen judío, ¿tenían alguna regla acerca de la comida? Sí, ¿verdad? Dios les había diferenciado en muchas maneras para que hicieran o dejaran de hacer ciertas cosas, y entre ellas estaban los alimentos. Esto solo buscaba ser un tropiezo entre los judíos, el de que se abstuvieran de alimentos. Es más, pensando y hablando y meditando en estas cosas, me viene a la memoria la manera en la que Dios quiere hablar a Pedro acerca de cuando debía ir a visitar al centurión y hablarles del Evangelio. ¿Qué figura utiliza Dios? ¿Un lienzo lleno de qué? De animales. Inmundos e inmundos. ¿Y qué le dice Dios acerca de ellos? Todos son limpios. ¿Por qué? Porque ya no estáis bajo la ley. Estáis bajo la gracia. Y Dios mismo, el Señor Jesucristo mismo, dice en las Escrituras que todos los alimentos son limpios, que lo único que contamina al hombre es lo que sale de su corazón y de su boca. Más adelante, estos hombres, dice, versículo 4, dice, porque todo lo que Dios creó es bueno. Aquí es donde quería explicaros. En el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículo 19, es cuando el Señor Jesucristo declara que todos los alimentos son limpios. Y dice, porque por la palabra de Dios y por las oraciones es santificado. Esto para mí parece como un versículo menor, pero a mí me ha resultado de bendición. ¿Por qué? Porque a veces cuando oramos no os ha pasado, a mí me ha pasado que parece como que es una cosa menor el orar por los alimentos, ¿verdad? Incluso dejamos a nuestros hijos pequeños que oren y nos hace gracia cuando no pronuncian bien los alimentos o cuando dicen alguna cosa que nos resulta graciosa. Y bueno, pues ¿sabes qué, hermano? ¿Sabes lo que he aprendido? Que el mismo Dios al que estoy orando porque, no sé, me guarde en el trabajo o cure a un hermano de una enfermedad, o etcétera, etcétera, es el mismo Dios que está escuchando esa oración y es el mismo Dios que va a responder esa oración y lo va a hacer con el mismo poder con el que responde esa otra oración. Así que no es una cosa menor el orar por los alimentos. De hecho, el apóstol Pablo le está enseñando a Timoteo que todo lo que en la apostasía querrán enseñar, y entre ellas está el tema de los alimentos, por la oración, esos alimentos son santificados. Así que no es una cosa menor. Cuando queramos orar rápido por los alimentos porque tenemos mucha hambre, bueno, hermano, tenlo en cuenta. Estás orando al mismo Dios que oras cuando te metes en tu habitación de rodillas a orar por algo que a ti te parece muy importante. Es el mismo Dios que obra con el mismo poder. Muy bien, proseguimos. Versículo 6. Dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Enseñas. Estas palabras son las que he querido resaltar de este versículo. Enseñas, nutrido, y las palabras de la fe y la buena doctrina, que viene a ser lo mismo. Es el conjunto de la verdad cristiana que se presenta en las Escrituras. ¿De acuerdo? Es lo mismo y se refiere a esto. Cuando Pablo le está pidiendo a Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, se refiere a una persuasión amable y humilde. Es decir, la manera en la que
Timoteo debía enseñar a su congregación era haciéndolo no porque sí, no ordenando, no, sino de una manera amable y humilde, con respeto, con entendimiento. ¿Y cómo le dice que ha de hacerlo antes de enseñar? Nutrido. Lee, estudia y medita. ¿Sabéis lo que me vino a la cabeza cuando estaba viendo esto? El tema de nutrir. El orden leer, estudiar y meditar. Tú cuando coges un alimento que es muy nutritivo, si tú simplemente lo sostienes en la mano, ¿a ti te está nutriendo? No, ¿verdad? ¿Qué tienes que hacer con ese alimento que puede nutrirte? Tienes que prepararlo. Tienes que cocinarlo, tienes que dejarlo, tienes que limpiarlo. Imagínate lo que sea, lo que se te venga a la cabeza. Pues no sé, yo por ejemplo me acuerdo ahora mismo, mi madre nos hacía truchas rellenas con bacon o con panceta. Pues esa trucha no venía así de la plaza, ¿eh? Esa trucha venía entera con su cabeza y todo, ¿eh? Los pescados tienen cabeza, ¿eh? Sobre todo los jóvenes no salen de así, ¿eh? Traen cabeza y la cabeza hay que quitarla y lo de dentro hay que limpiarlo y hay que preparar ese pescado y hay que meterle la panceta en la tripa o lo que quieras ponerle y entonces tienes que preparar el horno, tienes que aderezarlo, tienes que cocinarlo, lo presentas en tu plato y entonces, ¿ya te ha nutrido? No, ¿verdad? Hay que comérselo y hay que digerirlo. Esta es la idea que le está dando Pablo a Timoteo. Lee, estudia y medita, porque tienes que nutrirte de la palabra. Si no haces eso, si no haces alguna de esas cosas, no te vas a nutrir. Si solo lees, yo tengo una guía para leer la Biblia en un año y yo cada mañana leo mis 2-3 capítulos, los que toquen. Si yo solo simplemente cojo, leo y digo, bueno, ya he cumplido, le pongo la X a la línea, ¿creéis que me he nutrido? No. No. ¿Por qué? Porque me falta estudiar lo que he leído. Y después de haberlo estudiado, hermanos, hay que meditarlo, para que realmente nutra mi alma, porque si no, no sirve de nada. Esa es la idea. Cuando veáis en las Escrituras y veáis este verbo de nutrir, pensad en los alimentos. Es la idea que tiene. Venga, vamos a pasar a seguir adelante. Versículo 7. Dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate en la piedad. Permitidme que haya quitado la frase ejercítate en la piedad, porque creo que esa frase debería estar en el siguiente versículo y os explicaré por qué. Nos quedamos con esto, desecha fábulas profanas y de viejas. Desechar, rechaza, no las admitas, no las permitas. ¿Por qué? Porque son enseñanzas impías y tradiciones falsas de los apóstatas. Dice, estas doctrinas no tienen ningún fundamento bíblico. Escuchadme, estudiando este versículo, esas fábulas profanas y de viejas, por cierto, y de viejas, a mí me sonaba un poco, qué feo, ¿no? El apóstol Pablo diciendo, y de viejas. Pues hasta que no lo he estudiado no he entendido por qué. Como os he dicho antes, esta epístola está dirigida a Timoteo, y Timoteo estaba en Éfeso, en la iglesia de Éfeso. Éfeso era una de las cunas de la cultura griega, y os voy a explicar de dónde viene esto. En la cultura griega, las fábulas, la expresión fábulas de viejas, viene del entorno de los filósofos, y era una expresión desdeñable hacia las mujeres mayores que iban contando fábulas, cuentos y que se inventaban o que habían oído de sus madres, etcétera, etcétera, y que no tenían en cuenta esos filósofos griegos y que despreciaban. ¿Por qué? Porque en la antigua Grecia las mujeres no tenían las oportunidades de educación y cultura que tenían los hombres. Así que esas mujeres que no habían tenido educación ni ninguna cultura, cuando llegaban a mayores, acababan haciendo esto.
ir contando esas historias y esas fábulas que ya os podéis imaginar, dentro de la cultura griega, dentro de todo el abanico de dioses griegos que podía haber, pues imaginaos las fábulas que nos podíamos inventar. Esta expresión es para que la gente de Éfeso, la iglesia de Éfeso, entendiese a qué se estaba refiriendo. A esas fábulas que vosotros mismos decís que desecháis porque no tienen ningún fundamento ni ninguna base, esas son las que yo también os estoy diciendo que no hagáis caso. Desechar, rechazar, no permitáis que eso entre en la iglesia. ¿De acuerdo? Siguiente versículo. Y ahora sí. Versículo 8. Y ahora aquí empiezo con la frase: ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Pero la piedad para todo aprovecha, porque tiene promesa de esta vida, y de esta vida presente y de la venidera. Esta piedad no es la piedad de Dios hacia nosotros, es de nosotros hacia Dios. Me ha gustado mucho la definición que daban los antiguos filósofos griegos. La palabra piedad viene de eusebeia, que significa ser devoto o adorar bien. Pero hay una expresión de los filósofos que ellos tenían hacia sus dioses que dice: conducta correcta con relación a los dioses. Voy a aplicármelo para mí. Mi correcta conducta hacia la persona de Dios. ¿Realmente nosotros estamos preocupados acerca de nuestra conducta y de nuestra manera de vivir y de nuestra relación hacia Dios? ¿Vivimos una vida piadosa? ¿Vivimos una vida preocupada por agradar a Dios? Mirad, en este versículo, el apóstol Pablo quiere enseñarle a Timoteo, tomando el ejemplo de los deportistas griegos. Los deportistas griegos se ejercitaban todos los días una gran cantidad de horas. Es más, todas las grandes ciudades griegas tenían un gran gimnasio. Y en ese gimnasio, los jóvenes entre 16 y 18 años hacían como una especie de servicio militar, pero dedicado al deporte. Porque para ellos, el deporte y la gloria que se conseguía con los hitos deportivos era importantísimo. Así que se dedicaban ese par de años a ejercitarse de una manera absoluta, una dedicación absoluta y completa al ejercicio físico. Esa idea del ejercicio físico es la que le está transmitiendo Pablo a Timoteo. Oye, ¿ves esos atletas griegos cómo se ejercitan para el deporte? Pues así tienes que ejercitarte tú para la piedad. Esa es la idea que está transmitiendo Pablo. Hazlo de esa manera, con esa intensidad, con esa dedicación. Dice aquí que la piedad para todo aprovecha y tiene promesa para esta vida presente y la venidera. Si realmente somos o nos ejercitamos en la piedad, el beneficio para nosotros será el que no caeremos, que es el peligro que tiene aquí Timoteo, el caer del ministerio. Y además, ¿por qué para la eternidad? Porque si te ejercitas en la piedad, los que te vean y te escuchen, es probable que se conviertan y será un beneficio para ellos, para la eternidad. Por eso el ejercicio de la piedad nos beneficia y nos bendice ahora y tiene recompensa futura. Porque sabéis una cosa, no solo rendimos cuentas aquí, cuando pasemos a la presencia del Señor también rendiremos cuentas. Y si hemos ejercitado la piedad como aquellos atletas griegos, nuestra recompensa será grande. Así que esta es la exhortación que está transmitiéndole Pablo a Timoteo en este versículo. Vamos a proseguir. Versículo 9. Vamos a continuar. Este es muy fácil. Palabra fiel y digna es de ser recibida por todos. En los comentarios que he leído hablaba de lo mismo. Se está refiriendo al versículo 8. Y Pablo le está diciendo,
mira Pablo, es que lo que te he explicado es tan obvio, tan evidente, que es que se lo tienes que decir a todo el mundo. Tienes que compartirlo con todo el mundo. Porque es que no hay lugar a dudas. Fíjate lo que te estoy diciendo. Este versículo ha sido para mí de bendición porque desde la sencillez que es lo que conlleva. Hermanos, si para mí ha sido de tanta bendición y si creo que estoy en la verdad, ¿cómo no voy a compartirlo? ¿Cómo no voy a llevarlo a los demás? Yo os recuerdo que esto está dirigido a Timoteo como pastor. Timoteo, si has entendido la verdad, si estás afirmado en la verdad de Jesucristo, ¿cómo no vas a compartirlo? Sigue adelante, versículo 10. Que por esto mismo trabajamos. Aquí la expresión de trabajar o de trabajamos dice trabajar hasta el punto de la fatiga y la extenuación. Y viene un poco arrastrando la idea del deporte, de los deportistas griegos. Aquellos hombres trabajaban y entrenaban hasta la fatiga y la extenuación. Y es lo que le está diciendo a Pablo. Esa es la idea que debes tener. Trabajar sin descanso. ¿Y qué pasará? Sufrirás oprobios. Aquí la palabra sufrir viene del origen agonía. Pero una agonía no simplemente que alguien me hace algo a mí, me hace un daño y yo lo paso muy mal y tengo agonía por el sufrimiento. No, se refiere a la agonía en la batalla, en la que yo salgo a luchar. Yo tengo la iniciativa de salir a luchar. Y la lucha es tan dura, porque el enemigo es tan fuerte, que yo al final acabo sufriendo tal agonía, pero no me detengo. Dice, trabajamos así porque los creyentes comparecerán ante el tribunal de Cristo. Ese es el motivo de yo sufrir agonía. Porque es lo que os he dicho, trabajamos de tal manera, con tal fuerza y tal dedicación, porque ¿cuál es el objetivo? Que otros conozcan de Cristo y que se conviertan. ¿Somos conscientes del destino de los que no creerán en el Señor Jesucristo? ¿Nos hacemos cargo de eso? Porque a veces, creo yo mismo, creo que a veces lo olvido. Porque si lo tuviera más presente, creo que algunas cosas las haría de otra manera o las haría diferentes. Vamos a proseguir porque el tiempo va marchando. Aquí sí. Versículo 11. Esto manda y enseña. Todo lo que te he dicho hasta ahora. Todo esto manda y enseña. Manda, aquí, el origen que tiene es una orden de carácter militar. Te lo mando porque tengo autoridad para hacerlo. Porque soy el pastor de la iglesia. Y porque es lo que debes hacer. Esto te mando. Y enseña. Aquí enseñar, como podéis ver, tiene la idea de pasar la verdad. Y es literal. Es literal. Pasar la verdad. Tú conoces la verdad y la transmites a otro. Yo como padre conozco la verdad. ¿Y a quién la transmito? Por ejemplo, a mis hijos. Les estoy enseñando, les estoy transmitiendo la verdad. Esa es la idea que está dando Pablo en este versículo. Seguimos adelante. Versículo 12. Y aquí tendría que haber el punto 3 del buen ministro. Lo corregí ayer, pero era muy tarde y no quise ya enviarlo porque... pero aquí, digamos, está el corte del tercer bloque, que vamos a hacer, no nos extenderemos. Aquí sería el tercer bloque. Aquí es cuando entran los consejos más directos para Timoteo. Ninguno tenga en poco tu juventud, ¿verdad que es el versículo que muchos de nosotros conocemos? Cuando hemos sido jovencitos o jóvenes en el grupo, pues a veces el maestro que nos enseñaba y demás, pues tenía este versículo, ¿no? Para animarnos, exhortarnos, que aunque fuéramos jóvenes, pues siguiéramos adelante.
Bueno, pues en este caso, Pablo, como os he dicho antes, le está diciendo ninguno tenga en cuenta tu juventud, porque a Timoteo, a pesar de tener 40 años, se le consideraba como joven. Era un pastor joven, con 40 años y 15 años de experiencia. Fíjate. ¿Y por qué le está diciendo esto? Quizá dicen los que han estudiado que es muy probable que Timoteo fuese algo tímido, algo retraído, algo quizás apocado, y eso, y junto a que era considerado como joven, podía hacer que otras personas dentro de la iglesia, con una actitud más fuerte o más predominante, pudiesen hacer que Timoteo se echase atrás o dejase que algún otro influenciase dentro de la congregación. Así que Pablo lo está animando a decirle, ojo, no te dejes avasallar. Es literalmente esto, no te dejes avasallar. Aunque seas joven, eres conocedor de las Escrituras, eres conocedor del Evangelio, no te dejes avasallar, no dejes que nadie tome tu lugar, no dejes que nadie te aparte, ¿de acuerdo? Y le dice más adelante, sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Bueno, vamos a ir rápidamente. Palabra. Se refiere a nuestra manera de hablar, literalmente. ¿Qué pensaríamos de nuestro pastor si lo oyésemos decir palabrotas? Por ejemplo, me voy a un extremo, ¿no? Pero no, ¿verdad? ¿Verdad que no? Bueno, no hace falta ser pastor para no decir palabrotas, ¿eh? Los que tengáis... A mí a veces yo conduciendo me transformo, ahora ya menos, supongo que la edad también ayuda, pero a veces me siento como Hulk. Igual alguno me verá a través del cristal y dirá, ¿qué hace ese tipo verde aquí dentro? A veces nos transformamos y se nos escapa alguna cosa. Pues ojo con esto, porque es una de las primeras cosas que son visibles en nuestro comportamiento, nuestras palabras. ¿Qué más? ¿Qué dice? Conducta. Pues referido a nuestro andar diario, a nuestra manera de comportarnos. Tan sencillo como eso. Su conducta debía ser irreprochable. Vuelvo al ejemplo del pastor. ¿Qué os parecería si Moisés fuese por la calle pegando voces y haciendo cosas extrañas, con una conducta un poco... ¿verdad? Sería un problema, ¿verdad? Sería un problema para que luego él se acercase a alguien y le dijera, oye, mira, soy pastor de la iglesia, ¿querrías venir un domingo? Pues no sé, ¿verdad? Seguimos. Espíritu, por cierto, aquí. Dice que no se encuentra en muchos manuscritos, pero califica el entusiasmo y el ánimo interno de un hijo de Dios. Esto lo entendemos, ¿verdad? Cuando alguien actúa con un buen espíritu, de una manera en el que realmente hay ilusión e entusiasmo por esto, es este espíritu, esa actitud frente al ministerio. Sé ejemplo en el espíritu, que cuando te vean que estás ahí porque quieres lo mejor para ellos, porque en ti hay ese deseo de servir. ¿Qué más? Continuamos. Amor. Y me dejó muy impresionado esta definición de amor sacrificial. Dice, implica sacrificio en el servicio a favor de otros, sin importar uno cómo se siente. Este es el amor que se busca en un ministro de Cristo. Un amor sacrificial, que estés dispuesto a dar tu tiempo, tus recursos, piensa en lo que quieras. Te implica un sacrificio, pero lo haces por amor. Y esta coletilla, sin importar cómo uno se siente, también es importante. Porque a veces nos dejamos llevar por nuestros sentimientos. A veces, ¿verdad? Hemos escuchado a algún hermano que decía a veces,
Bueno, pues que a veces hay hermanos que se levantan un domingo y hoy no me siento, pues no voy al culto. O hoy no me siento y hoy no hago reunión de jóvenes, ¿no? Hoy no me siento muy allá y no hago cualquier cosa que sea un servicio para tus hermanos o para el ministerio. Siguiente, fe. No se refiere a nuestra fe depositada en el Señor Jesucristo. Se refiere a la creencia, no se refiere a la creencia, sino a la fidelidad y a la lealtad. Aquí, para explicarlo, hay un muy buen ejemplo. Es acerca sobre las tropas romanas. Las tropas romanas al principio del imperio eran imparables. No solo porque era un ejército muy preparado y muy bien estructurado y capacitado, sino porque tenían fe en su emperador o en el general que los guiaba. Las tropas romanas, cuando ganaron normalmente, como se suele decir en el fútbol, ganaban de calle, ¿verdad? Pero hay veces que no. Hay veces que eran batallas muy sufridas y que al final era esa fe o esa lealtad de esos soldados que se encontraban abrumados por la batalla que al final los hacía no parar y llegar hasta el final y vencer. Esa es esa fidelidad. De esa manera debía comportarse Timoteo. Es que estoy tan seguro de a quién estoy siguiendo y estoy tan seguro de mi fe y de mi lealtad que voy hasta el final. ¿Cuántos de los apóstoles no murieron martirizados? Porque llegaron hasta el final, por su lealtad. ¿Por su lealtad a quién? A Dios. Y llegaron hasta el final sin dudarlo. ¿Cuántos de nosotros no hemos oído alguna vez que se nos han explicado historias acerca de los cristianos que morían en los circos romanos? Y morían cantando. O de rodillas orando. ¿Creéis que esos hermanos fueron fieles y leales a Dios? Hombre, hasta el final, sin dudarlo. Por último, pureza. Rápidamente, se refiere a la pureza en cuanto a la sexualidad. Lo hemos hablado antes, ¿verdad? El tema de la sexualidad o del sexo ha salido antes. Timoteo no estaba casado. En ese momento no estaba casado. Y si él caía del ministerio, podía acabar en un pecado de impureza. No hay nada peor para un ministerio que un pecado de este tipo. No hay nada peor. Y por desgracia, algunos de nosotros hemos oído como algún ministerio se ha ido al traste por algo así. Y es terrible. Y es tremendo. Pero no es imposible. De hecho, por eso Pablo está avisando a Timoteo. Y sí, es el último, es la última de las cosas, pero ojo, en esto tampoco te despistes. ¿Vale? Venga, avanzamos. Algunos se quieren ir de vacaciones. Venga, versículo 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ocúpate en, dice el término griego, implica preparación previa en privado. Yo no sé a vosotros qué os parece, pero a mí me parece estupendo que nuestro pastor dedique tiempo en privado a tener un tiempo con el Señor y a prepararse. Antes de cada predicación y seguramente durante la semana también lo hará. Pues es lo que tiene que hacer, hermanos, ni más ni menos. Y eso es lo que está exhortando el apóstol Pablo a Timoteo como pastor. Prepárate. ¿En qué? Lectura, exhortación y enseñanza. Lectura, aquí está referido a la lectura pública. Os voy a explicar una cosa. Esta costumbre no siempre fue una costumbre dentro del pueblo de Israel. Esto viene a raíz de la vuelta de la cautividad de Babilonia, en la que quedaban muy pocos manuscritos
Y entonces, en una sinagoga no había manuscritos para todos, ni para unos pocos. Igual había uno. Un manuscrito que igual no eran no habían ni los 5 libros del Pentateuco, tenían 4, tenían 3. Y es lo que había. Y entonces un hermano se levantaba y leía. Esa costumbre se tomó posteriormente en las sinagogas, en todo Israel, la costumbre de leer, de levantarse, leer e interpretar las Escrituras. Que, por cierto, ¿a alguien le suena esto en los Evangelios? ¿Qué es lo que hacía el Señor Jesucristo? ¿Qué hizo en varias ocasiones que entró en una sinagoga? Llegó, tomó el rollo, lo abrió, lo leyó y entonces enseñó. Sí, bueno, exposición del pasaje leído para que los que escuchan pudieran comprenderlo. Es como, estamos leyendo Deuteronomio. Aquí, cada culto, ¿verdad? Leemos un capítulo y cada uno de nosotros comparte algo. Esa es la idea. Esa es la idea. La exhortación. La exhortación llama a aplicar las verdades que se han enseñado. Está claro, ¿no? Si nuestro pastor nos enseña, está leyendo las Escrituras y el siguiente paso es exhortarnos a que, oye, lo que te he enseñado, lo que hemos leído, anímate a hacerlo. Las exhortaciones pueden ser de muchos tipos. Puede ser una amonestación, una advertencia, un consejo, consuelo. De esa manera se nos puede exhortar. Y es a lo que está llamando Pablo a Timoteo. Oye, cuando leas y les expliques a todos los hermanos, exhórtalos a que hagan lo que les acabas de enseñar. Y luego, permitidme el último punto, la enseñanza. La enseñanza no es lo que hemos dicho de la exhortación, sino que se refiere más bien a una aplicación sistemática de la palabra de Dios. Es decir, esta enseñanza es referida como si fuera una formación militar. Te están enseñando para que seas capaz de defenderte frente a las falsas doctrinas. ¿Verdad que algunos hermanos estáis siguiendo los estudios que hace el hermano Moisés a través de YouTube? Ahora estamos con Tesalonicenses, ¿verdad? Pues a esa formación se refiere, a esa enseñanza. Hermano, toma tiempo. Si no sabes, pídele a alguien que sepa que te enseñe. Porque no siempre vas a estar bajo el amparo de la iglesia. Aquí estamos juntos los domingos, pero el resto de la semana estamos en el trabajo. Y estamos sometidos a un bombardeo continuo de falsas ideas. Mi hijo venía explicándome en el coche esta mañana que está agradecido ya de haber acabado porque, por ejemplo, la asignatura de filosofía no os podéis ni imaginar. Llega el muchacho con la cabeza como un bombo. Pero si no le enseño, algún día alguna de esas filosofías puede calar en él. Pero si he conseguido enseñarle y él ha llegado a interiorizar esas enseñanzas, él será capaz de defenderse. ¿Qué es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo? Tienes que llegar hasta aquí, para que toda la congregación, si en algún momento llega alguien y apostata, os deis cuenta a todos. Porque todos estáis enseñados, todos habéis aprendido, todos domináis la palabra. ¿De acuerdo? Siguiente versículo, queda poquito ya. No descuides el don que hay en ti. Que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Este ha sido el versículo que más me ha costado. Como podéis ver en las notas, cuando Pablo le dice a Timoteo no descuides, le está haciendo una advertencia porque así como Timoteo o cualquier otro que está en el ministerio, corre siempre el peligro de caer de él. Por el desaliento, por las dudas, por las pruebas, por muchas cosas. Hay muchas cosas que pueden tumbar el ministerio. Muchas. Y mejor que yo nos lo puede explicar el pastor Moisés o cualquier otro hermano que ha tenido el ministerio.
Pero, por otro lado, de repente Pablo le dice lo siguiente: el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos. Y voy a intentar explicaros esto. El don que tenía Timoteo era el del evangelismo, la predicación, la enseñanza y el liderazgo. Y eso era algo patente en su vida, que puede ser subjetivo. Podemos pensar, bueno, pues igual no tiene tantos dones, o igual yo de los 4 o de los 3 solo veo 1 o 2. Bueno, pero ¿sabes una cosa, hermano? Timoteo estaba en ese lugar y estaba mostrando a través de su conducta, de su comportamiento y de su ministerio que realmente tenía ese don. Pero Pablo va más allá y le dice, no es solo que tu propio don que tú manifiestas está mostrando lo que eres, sino que además, dice, ese don te fue dado mediante profecía. Hubo un momento en el que Dios habló acerca de Timoteo, de manera concreta, y no está registrado en las Escrituras, pero si miramos en el capítulo 1, en el versículo 18, lo leo yo rápidamente, dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, hubo un momento en el que Dios habló claramente sobre Timoteo. Así que yo creo que mayor certeza que esa no puede haber. Porque eso fue de una manera objetiva, ocurrió. Y luego acaba diciendo que además se le hizo, aquí no lo pone, dice, acaba el versículo con la imposición de las manos del presbiterio. Los ancianos pusieron las manos sobre él públicamente y lo ordenaron. ¿Alguien ha visto alguna vez la ordenación de un pastor? Yo sí, una vez. Y los hermanos, los ancianos de la iglesia ponen las manos sobre ese hermano de manera simbólica y están ordenándolo como pastor. ¿Por qué se hace eso? Pues como hacemos, por ejemplo, un bautismo, para que de manera pública se reconozca que ese hombre ahora va a ser el que pastoree la congregación. Así que Pablo le dice, no descuides el don que hay en ti. ¿Por qué? Porque el don lo tienes. Dios te lo ha dado y públicamente todos los que te rodean y que te ponen en duda vieron cómo se te ordenó como pastor. Así que no tengas duda acerca de tu ministerio. No tengas dudas acerca del don que hay en ti. Pasamos al siguiente versículo. 15. Dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ocúpate en, dice, trazar estrategias, no es solo dedicarse tiempo. Cuando Pablo le está pidiendo que se ocupe en estas cosas, es que lo haga de manera diligente, ordenada, planificada, no de cualquier manera. Hoy leo, mañana estudio, y mañana descanso, y luego estudio otra vez, y luego ya veo si leo. ¿No es verdad? Hazlo de una manera planificada. ¿Por qué? ¿Para qué? Permanece en ellas. El permanece dice que no está en el texto griego, sino que dice, literalmente dice, estate en ellas. Estar totalmente inmerso. A tiempo completo. Ocúpate de ellas de una manera planificada todo el tiempo. Como lo hacían los atletas griegos. Entreno cada día 8 horas. Primero hago pesas, luego voy a correr, luego hago no sé qué y luego no sé cuánto. Y mañana vuelvo a repetir mi rutina. Hago esto, hago lo otro, hago lo otro. ¿Por qué? Porque tengo un objetivo claro. Las Olimpiadas o cualquier otro torneo. ¿Por qué? Porque estoy buscando la gloria. Pues de esa manera es la que le está diciendo Pablo a Timoteo. ¿Para qué? Dice, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Esto es algo precioso que estaba compartiendo antes con Moisés. Que tu aprovechamiento sea manifiesto. Es decir, si haces todo lo anterior, todo lo que hemos dicho antes, si eres capaz de todo aquello, como has de ser ejemplo, tú has de ser
un ejemplo y un guía para cada uno de ellos, para que vean que estás madurando, que te estás fortaleciendo, que estás creciendo y que se puede hacer. No hay nada mejor que ser un buen ejemplo. Si la congregación ve en Timoteo todo esto, los hermanos dirán, oye, pues haciendo todo esto, yo también podría, ¿no? Fíjate en Timoteo. Dice que su aprovechamiento sea manifiesto, que lo que estás haciendo se vea. Y si, lo que decíamos antes con Moisés, si caes, caes, y te levantas, y sigues adelante, y sigues siendo ejemplo, y llegas hasta el final, porque todos te están observando. Y por último, versículo 16. Es un poco un resumen de todo lo que Pablo le ha dicho a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Nosotros también deberíamos ser capaces de como Timoteo, tener cuidado nosotros, no solo de nosotros mismos, sino de persistir en todo lo que hemos hablado hasta ahora. Dice aquí que el hecho de persistir es el de no cesar en el empeño, insistiendo incansablemente con el objetivo de ¿qué? De salvarse a sí mismo, a Timoteo, de caer del ministerio, o mejor dicho, de no caer del ministerio y de salvar a los que le oyeren mediante el mensaje que le había sido encomendado. Este es el resumen. Fijaros todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos tratado, ¿para qué? Para que el objetivo final sea, Timoteo, ojo, no caigas del ministerio, y el mensaje que te ha sido encomendado, llévalo a todo el mundo y transmítelo. Ese es el objetivo final. Ese es el objetivo de tu ministerio. Así que, independientemente de que este capítulo esté dedicado, o esta epístola completamente a un pastor y a su ministerio, seamos capaces de extrapolar estas cosas en nuestra vida. Aquí pastor solo está Moisés, pero yo, por ejemplo, tengo mi casa y tengo a mis hijos. Y tengo que serles de ejemplo, tengo que enseñarlos, tengo que exhortarlos. En el trabajo no hay ningún convertido, no hay nadie más que sea creyente. Y tengo ahí un campo para trabajar, para ellos. Y ese también debe ser mi objetivo. Y debería ser también el tuyo. En tu casa, en el trabajo, no hace falta ser un pastor para tener que aplicarte todo esto. Lee, estudia, medita, prepárate. No te quedes atrás. No te quedes atrás. No seas como los débiles de Israel que se quedaron atrás y al final Satanás acabó entrando. El pueblo de Amalek acabó atacando a los más débiles. Pues como decía Alfredo, ¿a quién creéis que va a atacar el diablo? De nosotros, a los que nos quedemos atrás, a los que seamos más débiles. Así que, hermanos, gracias por el tiempo que me habéis dado. Espero que haya sido de bendición, pero sobre todo ojalá que nos hayamos quedado con la idea de que hemos de seguir cesando, no debemos cesar en el empeño de buscar al Señor, de agradarle, de prepararnos y de no dejar de lado nuestras responsabilidades. ¿De acuerdo? Gracias.